Comienza aquí una edición muy especial de Hora 25. Estamos en el Museo Reina Sofía, al lado, bueno, diría enfrente, del Guernica de Picasso, obra maestra, icono mundial, desde que el mismo Picasso lo llevó a un camión hasta el pabellón español en la Exposición Internacional de París. Ha generado esta obra millones de palabras, ya está todo dicho, está todo escrito, todo discutido, y sin embargo, al mirarlo, tiene el poder de seguir produciendo nuevos significados, el poder de provocar nuevas preguntas. Los gritos mudos de los inocentes que lo pueblan siguen cayendo sobre nuestras cabezas. Estamos en vísperas del 80 aniversario del bombardeo de Guernica, el ataque aéreo contra la población civil de la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana en nombre del bando fascista sublevado contra el gobierno español y que puso nombre a este cuadro. Pero el Guernica nunca termina. Aquí está, 80 años después, cargado de dureza y de tensión, denunciando la sinrazón, adensando la ansiedad en el estómago, contándonos la historia de la vida, las injusticias del presente y las guerras que están por venir, porque aquí sigue 80 años después, queriendo cambiar el mundo. Hacemos este programa en el mejor de los escenarios posibles y además acompañados de un pequeñito grupo de oyentes, de los que me gustaría escuchar dentro de un ratito también, que es para ellos el Guernica, porque entiendo que si están aquí es porque les apetecía verlo de cerca y compartir con nosotros estas 2 horas y media de radio en la que vamos a intentar transmitir a los oyentes que conocen la obra, a los oyentes que no la han visto nunca, pero que quisieran verla. Vamos a intentar contarles y transmitirles lo que nos transmite a nosotros el Guernica de Picasso. Manuel Borja Vilell es el director del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, Manuel, gracias por invitarnos a casa, a esta casa. Gracias por dejarnos sentar donde estamos sentados, en una sala que ¿cuánta gente recibe habitualmente? Pues máximo a la vez 60 personas, pero al cabo del año pues muchísimas. ¿Y pasa eso de cuando la gente entra en el museo y ya va preguntando dónde está el Guernica? Sí, obviamente el Guernica es la clave a partir de la cual se construye este museo y es lógico que la gente pregunte por esta pintura. ¿Qué supuso la llegada del Guernica al Reina Sofía? La llegada del Guernica al Reina Sofía supone el planteamiento de una colección, supone también el replanteamiento, el pensar la edad moderna española desde otro punto de vista, en un país donde no había colecciones que reflejasen los primeros movimientos de las vanguardias históricas, véase cubismo, fauvismo, etcétera, etcétera. El empezar justamente en los años 30, el empezar con el Pabellón de la República, el empezar con las discusiones que había en el momento de cultura, que era cultura popular, el papel del artista, etcétera, etcétera, supone el situar esta colección en un contexto que es importante a nivel local y es importante a nivel internacional y que por desgracia tuvo una importancia central en su momento y la sigue teniendo en la actualidad. ¿Cómo explica el Guernica a alguien que lo ha visto tantas veces? Pues todavía como un misterio. De hecho, uno de los privilegios de estar aquí es la posibilidad de escaparse cuando el museo está cerrado y quedarse delante del Guernica. El estar contemplando una obra que siempre se nos escapa, que por mucho que la hayas visto siempre te ofrece matices nuevos, es algo que es... ¿Siempre se descubre algo nuevo? En todas las obras, las buenas obras de arte siempre nos hacen reconocernos, pero siempre como algo distinto. ¿Qué ha descubierto? Lo último que ha descubierto Manuel Borja Vilell. Lo último que he descubierto es lo que descubro siempre, es este misterio que nos hace acercarnos una y otra vez a una obra, que nos hace acercarnos a una obra que refleja los elementos uno de los momentos más terribles de la humanidad y al mismo tiempo nos incita, nos motiva a superarlos. Después continuaremos hablando con Manuel Borja Vilell, porque además quiero que nos cuente bien esa exposición que hay montada ahora en torno al Guernica. Vamos a hacer una pausa y vamos a arrancar hablando con gente, con invitados que conocen muy bien la historia del Guernica y que conocen muy bien lo que costó y cómo se trajo este Guernica a España. En Hora 25, especial Guernica 80 años. Ángeles Barceló, Cadena SER. Pintaba Picasso, los genios nunca mueren y yo te estoy cantando. Grita mi sobrina
aviones, oían las explosiones, llegaban bocanadas de humo caliente de las explosiones. Yo intentaba rezar en la iglesia, en el catecismo nos habían dicho que en caso de peligro de muerte, pues una oración. Pues aprovechamos y es cuando vinimos aquí, a donde nos refugiamos y pasamos el bombardeo, que es en Chorrabú. Los aviones pasaban por encima de nosotras. Bajaban, daban la vuelta y había una pobre mujer por allí que empezó a subir la loma. Y al paso de un avión empezó a insultar al piloto. ¿Y qué manera de insultarle? El avión bajó en picado y siempre digo yo que yo le vi las gafas a aquel piloto. La mujer, ta. Allí la mató. La primera escuadrilla sí que hizo todas las maniobras esas de aproximación y de cálculo de la deriva del viento y todo eso, pero ya la segunda escuadrilla ya no pudo hacer porque toda la zona del puente estaba cubierta por el humo de las explosiones, y entonces ya lo único que pudo hacer pues es bombardear encima del humo. Y la tercera, que me lo contó eso con pelos y señales, von Kraft, hizo lo mismo, y él lo único que veía es el humo y algunas llamas, decía que ya veía algunas llamas, entonces pues bombardeó encima. Meses antes del bombardeo de Guernica, Picasso había aceptado colaborar con el gobierno español en el pabellón de la Exposición Internacional de París. Picasso había sido nombrado en septiembre del 36 director honorífico del Museo del Prado. El 1 de mayo del 37 realizó el primer boceto y 5 semanas después pidió que se lo quitaran porque de lo contrario no lo acabaría nunca. Finalizada la exposición de París, el Guernica, instrumento de propaganda del gobierno republicano, viajó por toda Europa, recaló en el MoMA de Nueva York en 1939, ahí estuvo hasta 1953, volvió a viajar por medio mundo y en 1956, por indicaciones de Picasso, se volvió a colgar en las paredes del MoMA de Nueva York de forma indefinida hasta que la mañana del 10 de septiembre de 1981 llegaba a España a bordo del Boeing 747 de Iberia. A pie de pista estaba Javier Tusell, director general de Bellas Artes, que había tenido un papel fundamental en la devolución del Guernica. Es desde luego una satisfacción para todos y es, pues de alguna manera, en el terreno cultural el final de la transición. Genoveva Tusell, historiadora, profesora de Historia del Arte de la UNED e hija de Javier Tusell. Muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué supuso para tu padre ese momento? Pues fue uno de los momentos más importantes de su vida, supongo. Yo, claro, lo viví desde el punto de vista personal en primer lugar. Yo tenía apenas 5 o 6 años y en mi casa no se hablaba de otra cosa. Fue después, con el tiempo, siendo ya historiadora del arte, cuando lo empecé a ver desde otro punto de vista y me di cuenta realmente de la importancia que había tenido aquel momento, la importancia que tuvo la labor colectiva que fue la recuperación de la obra. Y desde ese punto de vista ha sido cuando me he propuesto pues entenderlo, estudiarlo y bueno, hacer un estudio lo más objetivo posible y basado en abundante documentación. Genoveva Tusell Beba, a partir de ahora está a punto de publicar el libro El Guernica recobrado, Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España. Ahora hablaremos de él, pero quiero saludar también a Álvaro Martínez Novillo, que era subdirector general de Artes Plásticas en 1981. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo le preguntaba a Beba qué había significado para su padre la llegada del Guernica. Álvaro, en ese momento en el que el avión, las ruedas del avión tocan el suelo del aeropuerto de Barajas, ¿usted qué pensó? Bueno, no me preguntes eso porque mis hijos se ríen siempre que me lo preguntan porque siempre me emociono y entonces dicen que ya lo tengo estudiado. O sea, que va a actuar. No, bueno, vamos a ver, fue un aterrizaje perfecto, el más perfecto que he vivido yo nunca, como una pluma que se posa sobre el suelo, no sé qué, Dani. Entonces, bueno, estaba ahí y de pronto la voz del comandante del avión diciendo acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Barajas y tal. Era el vuelo regular de Iberia y como era el final de verano, los primeros días, bueno, pues venía
la inmensa mayoría eran turistas que habían estado allá y venían con sus camisas de flores y tal, menos los policías que estaban salpicados por ahí, que estaban como en la película de La Pantera Rosa con la gabardina y tal. Y entonces dice, bueno, y les tengo que decir que hemos venido todos acompañando al Guernica a España, a casa y tal. Y bueno, entonces, bueno, aquello fue, o sea, hubo un silencio, primero un silencio tremendo, luego la gente, yo ya no me acuerdo realmente si aplaudió o no aplaudió, pero vamos, fue un momento verdaderamente espectacular. ¿Por qué se sigue emocionando cuando lo cuenta? Bueno, pues porque fue muy emocionante y yo no tengo la culpa, o sea, yo no tengo la culpa, pero efectivamente es un momento de estos que no se acaba. Además, bueno, como está aquí también José María Cabrera, que puede ratificar mis palabras, como al final todo fue, desde que salió del museo, fue todo como irreal, porque salimos justo, bueno, salió por dos camiones que iban sin ninguna identificación y los coches que iban detrás con nosotros, vamos, y con las autoridades, y justamente cuando salimos por la 54, que va cruzando las grandes avenidas, no sé qué, pues hubo un apagón en Manhattan. Y los semáforos no funcionaban. Todos los semáforos los dejó fuera. Y entonces hubo que cruzar, pues como en las películas italianas, así, gritando, forcejeando, los taxistas, no sé qué y tal. O sea que, vale, aunque uno lo prepare estupendo, y el FBI, la policía de Nueva York, y todo esto, bueno, pues era así. Y bueno, y llegamos al aeropuerto Kennedy. Y bueno, José María sobre todo iba con su mujer, con Ana, e iba muy preocupado porque me decía, oye Álvaro, que nosotros no tenemos billete. Dice, bueno, da lo mismo, o sea, ya seguiremos, y cuando nos den el alto, mira, que llevamos casi sin dormir, casi sin nada, pues mira, casi mejor, pues si nos dicen que no podemos subir, buscamos unos asientos, nos echamos un sueñecito, descansamos y luego tiramos de la tarjeta de crédito y bueno, pues ya volveremos. Pero vamos. José María Cabrera del que habla Álvaro era director del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte y se está riendo recordando todavía ese momento. ¿Por qué? Sí. Bueno, son momentos muy emocionantes y muy interesantes. Mi vivencia de esta aventura empiezan con Javier. Y Javier un día me plantea, José María, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto para traer el cuadro? Yo hice un informe entonces, me parece que fue en el verano del 80. Y luego otro día me llama a final de noviembre, vámonos a Nueva York, que tenemos que estudiar las cosas porque la cosa está muy caliente. Y nos fuimos allí, hicimos un estudio muy profundo del cuadro, nos reunimos con los restauradores del MoMA, todo eso está publicado en el boletín del Museo del Prado, en un artículo que se hizo entonces. Pero ya toda la preocupación estaba en estudiar el cuadro, estudiarlo y estudiar cómo iba a ser todo el proyecto de traerlo. Luego no cuajó aquello, se quedó, Álvaro alguna vez nos lo ha contado muy bien, de todas hasta que el verano siguiente ya otra vez se reinició el proyecto de traerlo, ¿no? A finales de agosto, principios de septiembre. ¿Cómo estaba el cuadro? El cuadro es un cuadro de gran formato. Lo tenemos aquí detrás. Nos lo puede contar mientras lo está mirando, lo puede señalar incluso. Es un cuadro de enorme y por lo tanto, pero teníamos mucha experiencia en cuadros grandes. Por ejemplo, el entierro del Conde Orgaz de Toledo, los grandes formatos de aquí de Fuentesals, de los cuadros barrocos de Fuentesals. No era ese, el problema no era técnico, en eso teníamos muchísima experiencia, ¿no? El problema es que todas las grandes obras de arte tienen un trasfondo enormemente importante. Y
cuando te metes en él, no se trata solo de las cuestiones técnicas, de desclavarlo, clavarlo, de sentar el color, de planchar, no va de eso, ¿no? El reconocimiento del cuadro, el reconocimiento de este cuadro es como el reconocimiento del descendimiento de Van der Weyden o el reconocimiento de la Catedral de Burgos. Es un problema de enfrentarse con un cuadro y de saber cómo está hecho. Jamás podrás comprender una cosa si no sabes cómo está hecha. Y esa es la cuestión que se inicia cuando Javier plantea el problema. Un estudio incansable, un estudio, tener el cuadro para ti solo durante semanas, en el que lo estás estudiando día a día, minuto a minuto, viéndolo. Y verlo cuando un restaurador ve lo que tiene delante, no lo ve con estas luces, lo ve con otras. Ahora seguiré con ustedes. Beba, ¿por qué era tan importante que el cuadro llegara a España? ¿Qué suponía? Bueno, era el momento de la transición política, entonces hay que pensar que, muchos de los que en aquellos momentos y durante el franquismo habían luchado contra el régimen, entre otras cosas, tenían una reproducción del cuadro siempre en su casa, un póster. Políticos incluso viajaban a Estados Unidos y visitaban el MoMA y se fotografiaban delante. O sea, ya tenía esa importancia y ya se estaba convirtiendo en un icono contra la guerra. Entonces también tenía la importancia de recuperarlo, también era recuperar parte de nuestro patrimonio. Era un cuadro que era propiedad, había sido encargado por la República y en fin, era propiedad española, y era un poco el conseguirlo y el conseguir cumplir las condiciones que había puesto Picasso, que eran que hubiera una democracia en España, pues era también un espaldarazo y para el proceso de la transición política. Eso es lo que había pedido Picasso, que hubiera democracia en España. En el libro detallas de manera precisa cómo el régimen franquista tenía movilizados a todos sus diplomáticos que informaban y protestaban oficialmente allí por donde pasaba el cuadro de Picasso. Además anotaban todas las declaraciones y todas las actividades de Picasso en contra del régimen. Vamos a reproducir uno de los informes que se guardan en los archivos. 23 de junio de 1960. Excelentísimo señor ministro de la Gobernación. Antecedentes de Pablo Picasso. Pintor. Conceptuado como comunista y protector destacado de los exiliados políticos. Autor del cuadro Destrucción de Guernica, que ha sido extraordinariamente reproducido con fines propagandísticos. En su calidad de amigo de los exiliados, con frecuencia cede cuadros de su producción para rifas benéficas de aquellos. En diciembre de 1944, en unión de otros significados elementos rojos, dirigió una carta al general de Gaulle para que se apoyase a los españoles en contra de Franco y Falange. En un congreso celebrado en Varsovia, en 1950, pero a su vez las voces de la cultura franquista menos cegadas intentaban hacer comprender que era uno de los más grandes pintores y que había que intentar un acercamiento. Y se hacía de manera indirecta, ¿no? A través de amigos como el torero Luis Miguel Dominguín, como Lucía Bosé. Sí, a menudo no eran acercamientos propios de grandes cargos del régimen, sino que se hacía a través de segundas personas. Por un lado, a través de gente... pues por ejemplo José Luis Fernández del Amo, el crítico de arte José María Moreno Galván, era gente que no eran ni mucho menos franquistas, estaban en distintos cargos. Por ejemplo, José Luis Fernández del Amo dirigía el Museo de Arte Contemporáneo y tenían una sensibilidad y reconocían la valía y la importancia de Picasso, que se había convertido en uno de los artistas más destacados del momento, y veían que era necesario atraer su obra que era entonces desconocida en España, y que era necesario pues intentar hacer alguna exposición, intentar que el pintor donase algunas obras, o bueno, intentar un cierto acercamiento. ¿Qué pasaba? Era un personaje polémico, la Dirección General de Seguridad había abierto una ficha policial sobre él, nada más conocer que se había afiliado al Partido Comunista, y bueno, cualquier movimiento era enseguida informado por cada uno de los embajadores destacados en el extranjero. Iban narrando eso que decía, ¿no? Ahí por donde pasaba. Claro. En esto es muy curioso, llama la atención la cartela que el MoMA colocó junto al Guernica y le acompañó hasta que se descolgó para traerlo a España. Parecía evitarse cualquier significación política, ¿no? Porque
porque decía, ha habido muchas y a menudo contradictorias interpretaciones del Guernica. El propio Picasso ha negado cualquier significación política, indicando simplemente que el mural expresa su aborrecimiento de la guerra y de la brutalidad, ¿no? Bueno, ese era el texto de la cartela a tranquilidad de los embajadores y diplomáticos que estaban en el extranjero, que decían, afortunadamente no se menciona, no se hace ninguna alusión al régimen. Bueno, también el propio el director del museo del MoMA, Alfred Barr, también pues buscó las distintas interpretaciones del cuadro y también intentó mucho más dejar un poquito más de lado la significación política y sí que relacionarlo con el resto de la producción artística de Picasso. Quizás de ahí viene ese texto. Picasso no quería hacer testamento, pensaba que el día siguiente estaría muerto, por eso no quería, pero buscó asesoramiento legal, ¿no? Para deshacer cualquier equívoco y dejar claro qué es lo que quería hacer con el Guernica. Claro, hay que pensar que además el primer intento de recuperación de la obra tuvo lugar en 1968, todavía estaba Franco vivo y en el poder, y él mismo dio su visto bueno para hacer un acercamiento e intentar una recuperación de la obra, una recuperación que consistió en informarse sobre la propiedad. Ellos pensaban que sí, que en efecto había sido encargado por la República, pero no había pruebas, una constancia de que se hubiera pagado dicho encargo. Entonces el régimen, bueno, era el momento que se estaba construyendo el Museo Español de Arte Contemporáneo, el que está en la Ciudad Universitaria, el que ahora es el Museo del Traje, y se pensó que, bueno, que sería una oportunidad muy buena de traer el cuadro y que fuera la gran estrella del nuevo museo. ¿Qué pasó? Que en cuanto Picasso se enteró de esta iniciativa, pues claro, enseguida llamó a Roland Dumas, a su abogado, y claro, dijo, yo desde luego dejó muy claro que mientras viviera Franco ni él iba a regresar a España ni el cuadro iba a ser devuelto. Y lo bueno de esta iniciativa fue que se consiguió que Picasso dejara por escrito las condiciones de depósito de la obra en el MoMA, dejando muy claro, primero él escribió que tenía que volver la República, pero luego se lo cambió por una fórmula que era el restablecimiento de las libertades públicas. ¿Por qué se tenía que hacer tan en secreto el traslado del Guernica? ¿Por qué tuvo que tener tanto porque secretismo? Era un cuadro que estaba amenazado. No solamente hubo una polémica en cuanto a dónde debía de estar el cuadro, dónde debía colocarse. Había lógicamente una intención, pues Málaga como su ciudad natal, que lo reclamaba, Barcelona, que ya tenía el Museo Picasso de Barcelona, la propia ciudad de Guernica, evidentemente. No solamente había esa polémica, sino que era un cuadro que estaba amenazado. Hay que pensar que a comienzos de los 70 hubo una serie de exposiciones, una de ellas en la Galería Teo en Madrid, una exposición de grabados que fue atacada por un grupo de extrema derecha, los guerrilleros de Cristo Rey, que entraron en la galería y destrozaron todos los grabados. Entonces era una obra que estaba tremendamente amenazada por ambos sectores. Era un momento muy importante y por eso cuando llegó a España tuvo que ser protegida con un cristal antibalas. Tanto secretismo, Álvaro, José María, que ustedes me parece que están en Nueva York. Usted me decía antes, decía Álvaro, todo es surrealista. Ustedes están en Nueva York recogiendo el Picasso y se encuentran con Berlanga y Señora. Sí. Y no les podían decir que estaban allí. Con María Jesús y tal, ¿no? Estaba así, habíamos salido después, habíamos estado trabajando todo el día y José María, como iba con su mujer, pues quiso ver, quería ver en los grandes almacenes y fuimos a Bloomingdale's, que está allí, y estábamos en las escaleras mecánicas y de pronto, Álvaro, y me miro y eran María Jesús y Luis García Berlanga y tal. ¿Qué haces aquí y tal? Y entonces él luego me confesó que me había visto un poco cortado y como estaba sin Mercedes, pues o sea, tal, pues pensó, dice, este es que ha venido con un lío y y entonces, Berlanga era encantador y no preguntó nada, pero nos invitó a cenar en un restaurante bastante bien de la Lexington, que era de muy cercano a Andy Warhol y tal, y nadie, él no nos preguntaba nada, pero llegó el maître, que era un argentino muy estirado, y entonces Luis dijo, a estos señores trátenlos bien porque se vienen a llevar el Guernica. Y nosotros nos quedamos muertos, o sea, muertos. Y entonces el maître, muy estirado, dijo, bueno, eso no lo verán ni mis nietos, ni no sé qué. Luego
luego Berlanga me quería matar. Pero bueno, tal, porque él venía del Festival de Montreal y entonces decía, pero bueno, Álvaro, si me hubieras dicho algo, pues yo hubiera alquilado una cámara de 16 milímetros y lo habíamos firmado y tal. Bueno, sí, ya, pero es que las instrucciones que teníamos eran secreto absoluto, no sé qué y tal. Luego, lo malo es que cuando se lo dije, se lo conté a Íñigo Cabero, que era el ministro, y dice, pues hubiera estado bien. Dice, bueno, pues sí, pero cualquiera hace... Porque claro, el secreto era fundamental. Déjenme que recuerde a los oyentes, porque yo he dicho que había un pequeñito grupo de oyentes que están pudiendo escuchar este programa mientras contemplan el Guernica de Picasso detrás nuestro, que los oyentes de Hora 25 pueden seguirlo también a través de Facebook Live, es decir, se podrán hacer una idea del lugar desde donde estamos emitiendo ahora mismo Hora 25. José María, ¿qué era lo que más preocupaba del traslado? ¿Qué era lo más complicado? Bueno, la importancia de la obra es evidente, ¿no? Y que pudiera haber algún problema, pues la petición del gobierno era que no hubiera un problema. Era sobre todo que no hubiera un problema, ¿no? Y es lo que condiciona... Son los señales horarias, pero puedes seguir hablando. Es lo que condiciona que nos lo tomáramos muy en serio. Muy en serio, muy... Yo creo que la intensidad del trabajo que tuvimos que hacer allí en Nueva York, ¿te acuerdas? Primero con los restauradores, luego nosotros, otra vez haciendo las cosas, luego aquí preparando todas las cosas con los restauradores también del instituto que luego iban a intervenir. Todos los estudios que luego, yo creo que no me he podido nunca quitar de encima este dichoso cuadro, como no me he podido quitar la Catedral de Burgos de encima o Altamira. Es que hay cosas que no te las puedes quitar de encima, ¿no? Y como antes decía, el reconocimiento del cuadro para nosotros tiene una metodología, y esa metodología es estudiarlo a fondo, también con rayos X, también con infrarrojos, también con todas las técnicas de distintas luminosidades que tenemos, de ultravioleta, como ahora ha hecho aquí el Reina Sofía, que han hecho una toma de datos absolutamente impresionante. Pero tenía que decir una cosa, lo que más me impresionó a mí del Guernica desde el primer momento que lo vimos en Nueva York, en la segunda etapa, es algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo dice: la luz también pinta. Es decir, cuando iluminamos con una luz o con otra, vemos las cosas de distinta manera. Bueno, cuando nosotros vemos el Guernica con la luz de los restauradores, que son los focos de incandescencia con los que toda la vida hemos trabajado, el Guernica no es gris, el Guernica es pardo. Discúlpenme ustedes que tenga que decir esto, porque yo creo que el director de Reina Sofía lo sabe, que pienso así. Yo creo que es un debate que está aquí pendiente siempre entre nosotros, de esos colores anticuines. Porque Manuel lo ve gris. Yo lo veo gris, obviamente, de hecho, tiene un tono verduz, un poco verde de la cera. Tiene barniz, que ha hecho que Picasso pintó sin barniz, el barniz se le colocó después. Los barnices, como sabes, se oxidan y esto le da unos matices que seguramente no eran los que tenían en su momento. Los originales. ¿Cuánto duró el proceso de desclavar, bajar, enrollar, meter, camión? Eso fue bastante, como ha dicho antes José María, bastante fácil, es decir, que había gente muy especializada por el museo, incluso a la empresa a la que se le había adjudicado el transporte, que era SID Transportes Internacionales, que era una casa con la que se trabajaba mucho, tal, porque tenía una gran solvencia internacional. Pues bueno, pues habían preparado una caja estupenda, un rollo estupendo. El personal en el MoMA, tanto los que eran empleados de allí como los que eran de la empresa correspondiente, de las empresas correspondientes, pues bueno, lo hicieron con una enorme solvencia. O sea, realmente el museo estaba solo, se bajó, se enrolló perfectamente, y además hubo una cosa realmente muy satisfactoria, que era
el personal estaba un poco sorprendido porque quitando 4, o sea, el director de pintura, el director general, la registrar y tal, pues no sabían. Simplemente cuando iban a cerrar el museo les dijeron: oye, ¿os podéis quedar un poco esta tarde? No sé qué y tal. Pero no sabían a qué. No sabían, porque es que el problema era que habían recibido algunas amenazas de diversa índole, y entonces estaba así. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero una vez que ya nos metimos en faena, pues la verdad es que los operarios son siempre los operarios en todos los sitios. Y entonces ya contrastaba un poco, digamos, la tristeza de Rubin, por ejemplo, que lo veía marchar, aunque sabía que era lo que había que hacer, y de los conservadores tal, con la de los propios carpinteros y gente así que estaba. Además, nos dieron unos sándwiches y tal que había, y aquello era, vamos, es decir, como el ambiente que hay en cada montaje de exposición, cada preparación de la obra y tal. Bueno, pues estaban perfectamente tal, y se hizo todo realmente, vamos, sin el menor problema, con una grandísima solvencia, vamos. Les decía al principio del programa a los oyentes que nos acompañan aquí, en Reina Sofía, enfrente del Guernica, si querían explicarnos lo que supone para ellos el cuadro. Ya no solo estar viéndolo hoy durante tanto rato y además con un programa de radio en medio, sino las veces que han venido, lo que les inspira. Si lo ven gris o lo ven parduzco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo estoy emocionada desde que he entrado, y mira que lo he visto veces, no sé cuántas. Porque, bueno, pues vengo a este museo muy habitualmente, pero siempre una se asoma un poquito y lo vuelve a ver. Para mí el Guernica, o sea, es que yo me sumaría a ese grito colectivo, o sea, me entran ganas de gritar cada vez que lo veo, gritar y gritar y decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llorar y siento que la vida se ha roto. Eso es lo que me transmite este cuadro. Muchas gracias. Luis García Montero, buenas noches. Buenas noches, Ángels. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado oyendo y emocionado oyendo el programa. Te hubiera gustado estar aquí, ¿verdad? Sí, me hubiera encantado. Lo que pasa es que estoy en época de clases, claro, y estoy aquí. Pero estás en Radio Granada y... En Radio Granada. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, igual que le preguntaba a los oyentes, ¿no?, lo que supone el Guernica, porque yo creo que tu primer artículo en el 81 fue, creo que tengo la fecha por aquí. En el 81, sí, lo he estado mirando. El 16 de septiembre del 81. Tu primer artículo en El País era sobre el Guernica. Sí, se llamaba Bienvenido Mr. Guernica, y hablaba de la emoción, y al mismo tiempo tenía una mirada crítica por la situación del mundo en el que estábamos viviendo entonces. Mira, la emoción era, yo estaba haciendo entonces mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti, y conocía mucho la literatura de Alberti, de María Teresa León, y había leído 1000 veces un episodio muy emocionante, cuando el gobierno de la República tuvo que salvar, sobre los bombardeos de Madrid, el tesoro del Museo del Prado, y cómo algunas obras maestras tuvieron que salir de Madrid, el Tiziano de Carlos V, en camiones por carreteras bombardeadas, el nervio que tenían los que guardaban las obras maestras, imagínate, viendo pasar el Museo del Prado por la carretera, primero hacia Valencia y después salir a Francia, porque es que estaban cayendo bombas incendiarias sobre el Museo del Prado. Entonces, esa escena de obras que intentaban salvarse y huir como El País, pues de alguna manera se cerraba cuando de otra forma pues una obra como el como el Guernica dejaba el MoMA para venir a la democracia española, ¿no? Era como el camino de vuelta del arte, y como algo que celebraba la democracia que se estaba construyendo. Entonces esa fue la emoción, pero yo era un muchacho impertinente también, y en 1981 pues tenía que recordar que qué lástima que ese cuadro contra la guerra, contra el drama de la violencia
violencia humana, pues tuviese que vivir todavía en el mundo de Reagan, entonces, que estaba muy orgulloso de su bomba de neutrones y del poder destructivo de su bomba de neutrones, y qué lástima también que en España empezase a hablarse y a prepararse el ingreso en una organización militar como la OTAN, ¿no? Era la alegría y la tristeza de un Picasso que seguía vivo en su denuncia, y eso escribí de la manera impertinente que puede hacerlo un muchacho de 20 y pocos años. ¿Crees que el Guernica tiene vigencia? Es decir, que el Guernica se puede ver con los ojos de hoy. Pero por supuesto, es una obra grande y como las obras maestras te emociona cada vez que la ves. Nosotros vamos cambiando y nuestra mirada hace que el cuadro vaya cambiando también, pero desde luego la llamada a la paz, a la solidaridad, ese rayo de luz que de pronto aparece en medio de los tonos grises o de los tonos pardos, yo ahí no me atrevo a meterme ahora, pero la vigencia del arte a la hora de buscar la emoción y la mirada hacia la realidad, pues la tiene el Guernica, y es una suerte que esté en España como parte de nuestro patrimonio histórico. ¿Te vienes de vez en cuando a verlo? Sí, de vez en cuando. De esos cuadros que uno, lo mismo que cuando uno va al Prado, pues de esas visitas que de pronto uno tiene un momento y un hueco y aprovecha para ver 5 o 6 cosas, y una de esas desde luego es el Guernica de Picasso. Luis García Montero, muchísimas gracias por haberte acercado a Radio Granada, gracias a los compañeros también que hayan hecho lo posible que tú estuvieras desde Granada conectado en directo con nosotros en el Reina Qué Sofía. Bien. Qué bien, una suerte estar con vosotros en esa ocasión. Un beso grande, Ángeles. Un beso bien grande también para ti. Vaya debates abierto aquí sobre si es de pardo o gris, ¿eh? No sé, vaya un aliado, ¿eh, José María? Ahora la gente, bueno, a lo mejor habrá colas aquí en el Reina Sofía de gente que quiera ver si es gris o parduzco. Bueno, me parece interesante el debate en cualquier caso, me parece interesante. En Hora 25, especial Guernica 80 años. Ángeles Barceló, Cadena SER. Comienza aquí una edición muy especial de Hora 25. Estamos en el Museo Reina Sofía, al lado, diría enfrente, del Guernica de Picasso, obra maestra, icono mundial, desde que el mismo Picasso lo llevó a un camión hasta el pabellón español en la Exposición Internacional de París. Ha generado esta obra millones de palabras, ya está todo dicho, está todo escrito, todo discutido, y sin embargo, al mirarlo, tiene el poder de seguir produciendo nuevos significados, el poder de provocar nuevas preguntas. Los gritos mudos de los inocentes que lo pueblan siguen cayendo sobre nuestras cabezas. Estamos en vísperas del 80 aniversario del bombardeo de Guernica, el ataque aéreo contra la población civil de la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana en nombre del bando fascista sublevado contra el gobierno español y que puso nombre a este cuadro. Pero el Guernica nunca termina. Aquí está, 80 años después, cargado de dureza y de tensión, denunciando la sinrazón, adensando la ansiedad en el estómago, contándonos la historia de la vida, las injusticias del presente y las guerras que están por venir, porque aquí sigue 80 años después, queriendo cambiar el mundo. Hacemos este programa en el mejor de los escenarios posibles y además acompañados de un pequeñito grupo de oyentes, de los que me gustaría escuchar dentro de un ratito también, que es para ellos el Guernica, porque entiendo que si están aquí es porque les apetecía verlo de cerca y compartir con nosotros estas 2 horas y media de radio en la que vamos a intentar transmitir a los oyentes que conocen la obra, a los oyentes que no la han visto nunca, pero que quisieran verla. Vamos a intentar contarles y transmitirles lo que nos transmite a nosotros el Guernica de Picasso. Manuel Borja Vilella es el director del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, Manuel, gracias por invitarnos a esta casa. Gracias por dejarnos sentar donde estamos sentados, en una sala que ¿cuánta gente recibe habitualmente? Pues máximo a la vez 60 personas, pero al cabo del año pues muchísimas. ¿Y pasa eso de cuando la gente entra en el museo y ya va preguntando dónde está el Guernica? Sí, es obviamente el Guernica es la clave a partir de la cual se construye este museo, y es lógico que la gente pregunte por esta pintura. ¿Qué supuso la llegada del Guernica al Reina Sofía?
La llegada del Guernica al Reina Sofía supone el planteamiento de una colección, supone también el replanteamiento, el pensar la edad moderna española desde otro punto de vista, en un país donde no había colecciones que reflejasen los primeros movimientos de las vanguardias históricas, véase cubismo, fauvismo, etcétera, etcétera. El empezar justamente en los años 30, el empezar con el Pabellón de la República, el empezar con las discusiones que había en el momento de cultura, que era cultura popular, el papel del artista, etcétera, etcétera, supone el situar esta colección en un contexto que es importante a nivel local y es importante a nivel internacional y que por desgracia tuvo una importancia central en su momento y la sigue teniendo en la actualidad. ¿Cómo explica el Guernica a alguien que lo ha visto tantas veces? Pues todavía como un misterio. De hecho, uno de los privilegios de estar aquí es la posibilidad de escaparse cuando el museo está cerrado y quedarse delante del Guernica. El estar contemplando una obra que siempre se nos escapa, que por mucho que la hayas visto siempre te ofrece matices nuevos, es algo que es... ¿Siempre se descubre algo nuevo? En todas las obras, las buenas obras de arte siempre nos hacen reconocernos, pero siempre como algo distinto. ¿Qué ha descubierto? Lo último que ha descubierto Manuel Borja Vilell. Lo último que he descubierto es lo que descubro siempre, es este misterio que nos hace acercarnos una y otra vez a una obra, que nos hace acercarnos a una obra que refleja los elementos, uno de los momentos más terribles de la humanidad y al mismo tiempo nos incita, nos motiva a superarlos. Después continuaremos hablando con Manuel Borja Vilell porque además quiero que nos cuente bien esa exposición que hay montada ahora en torno al Guernica. Vamos a hacer una pausa y vamos a arrancar hablando con gente, con invitados que conocen muy bien la historia del Guernica y que conocen muy bien lo que costó y cómo se trajo este Guernica a España. En Hora 25, especial Guernica 80 años. Ángeles Barceló, Cadena SER. Pintaba Picasso, los genios nunca mueren y yo te estoy cantando. Grita mis ojos, El bombardeo. Oían los ruidos de los aviones, oían las explosiones, llegaban bocanadas de humo caliente de las explosiones. Yo intentaba rezar en la iglesia, en el catecismo nos habían dicho que en caso de peligro de muerte, pues una oración. Pues aprovechamos y es cuando vinimos aquí, a donde nos refugiamos y pasamos el bombardeo, que es en Chorrabús. Los aviones pasaban por encima de nosotras. Bajaban, daban la vuelta y había una pobre mujer por allí que empezó a subir la loma. Y al paso de un avión empezó a insultar al piloto. ¿Y qué manera de insultarle? El avión bajó en picado y siempre digo yo que yo le vi las gafas a aquel piloto. La mujer, allí la mató. La primera escuadrilla sí que hizo todas las maniobras esas de aproximación y de cálculo de la deriva del viento y todo eso, pero ya la segunda escuadrilla ya no pudo hacer porque toda la zona del puente estaba cubierta por el humo de las explosiones y entonces ya lo único que pudo hacer pues es bombardear encima del humo. Y la tercera, que me lo contó eso con pelos y señales von Kraft, hizo lo mismo y él lo único que veía es el humo y algunas llamas, decía que ya veía algunas llamas, entonces pues bombardeó encima.
Meses antes del bombardeo de Guernica, Picasso había aceptado colaborar con el gobierno español en el pabellón de la Exposición Internacional de París. Picasso había sido nombrado en septiembre del 36 director honorífico del Museo del Prado. El 1 de mayo del 37 realizó el primer boceto y 5 semanas después pidió que se lo quitaran porque de lo contrario no lo acabaría nunca. Finalizada la exposición de París, el Guernica, instrumento de propaganda del gobierno republicano, viajó por toda Europa, recaló en el MoMA de Nueva York en 1939, ahí estuvo hasta 1953, volvió a viajar por medio mundo y en 1956, por indicaciones de Picasso, se volvió a colgar en las paredes del MoMA de Nueva York de forma indefinida hasta que la mañana del 10 de septiembre de 1981 llegaba a España a bordo del Boeing 747 de Iberia. A pie de pista estaba Javier Tusell, director general de Bellas Artes, que había tenido un papel fundamental en la devolución del Guernica. Es desde luego una satisfacción para todos y es, pues de alguna manera, en el terreno cultural el final de la transición. Genoveva Tusell, historiadora, profesora de Historia del Arte de la UNED e hija de Javier Tusell. Muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué supuso para tu padre ese momento? Pues fue uno de los momentos más importantes de su vida, supongo. Yo, claro, lo viví desde el punto de vista personal en primer lugar. Yo tenía apenas 5 o 6 años y en mi casa no se hablaba de otra cosa. Fue después, con el tiempo, siendo ya historiadora del arte, cuando lo empecé a ver desde otro punto de vista y me di cuenta realmente de la importancia que había tenido aquel momento, la importancia que tuvo la labor colectiva que fue la recuperación de la obra. Y desde ese punto de vista ha sido cuando me he propuesto pues entenderlo, estudiarlo y bueno, hacer un estudio lo más objetivo posible y basado en abundante documentación. Genoveva Tusell Beba, a partir de ahora está a punto de publicar el libro El Guernica recobrado, Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España. Ahora hablaremos de él, pero quiero saludar también a Álvaro Martínez Novillo, que era subdirector general de Artes Plásticas en 1981. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo le preguntaba a Beba qué había significado para su padre la llegada del Guernica. Álvaro, en ese momento en el que el avión, las ruedas del avión tocan el suelo del aeropuerto de Barajas, ¿usted qué pensó? Bueno, no me preguntes eso porque mis hijos se ríen siempre que me lo preguntan porque siempre me emociono y entonces dicen que ya lo tengo estudiado. O sea, que va a actuar. No, bueno, vamos a ver, fue un aterrizaje perfecto, el más perfecto que he vivido yo nunca, como una pluma que se posa sobre el suelo, no sé qué, Dani. Entonces, bueno, estaba ahí y de pronto la voz del comandante del avión diciendo acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Barajas y tal. Era el vuelo regular de Iberia y como era el final de verano, los primeros días, bueno, pues venía, la inmensa mayoría eran turistas que habían estado allá y venían con sus camisas de flores y tal, menos los policías que estaban salpicados por ahí, que estaban como en la película de La Pantera Rosa con la gabardina y tal. Y entonces dice, bueno, y les tengo que decir que hemos venido todos acompañando al Guernica a España, a casa y tal. Y bueno, entonces, bueno, aquello fue, o sea, hubo un silencio, primero un silencio tremendo, luego la gente, yo ya no me acuerdo realmente si aplaudió o no aplaudió, pero vamos, fue un momento verdaderamente espectacular. ¿Por qué se sigue emocionando cuando lo cuenta? Bueno, pues porque fue muy emocionante y yo no tengo la culpa, o sea, yo no tengo la culpa, pero efectivamente es un momento de estos que no se acaba. Además, bueno, como está aquí también José María Cabrera, que puede ratificar mis palabras, como al final todo fue, desde que salió del museo, fue todo como irreal, porque salimos justo, bueno, salió por 2 camiones que iban sin ninguna identificación y los coches que iban detrás con nosotros, vamos, y con las autoridades, y justamente cuando salimos por la 54, que va cruzando las grandes avenidas, no sé qué, pues hubo
un apagón en Manhattan. Y los semáforos no funcionaban. Todos los semáforos los dejó fuera. Y entonces hubo que cruzar, pues como en las películas italianas, así gritando, forcejeando, los taxistas, no sé qué y tal. O sea que, vale, aunque uno lo prepare estupendo, y el FBI, la policía de Nueva York y todo esto, bueno, pues era así. Y bueno, y llegamos al aeropuerto Kennedy. Y bueno, José María sobre todo iba con su mujer, con Ana, e iba muy preocupado porque me decía: oye, Álvaro, que nosotros no tenemos billete. Dice, bueno, da lo mismo, o sea, ya seguiremos, y cuando nos den el alto, mira, que llevamos casi sin dormir, casi sin nada, pues mira, casi mejor. Pues si nos dicen que no podemos subir, buscamos unos asientos, nos echamos un sueñecito, descansamos y luego tiramos de la tarjeta de crédito y bueno, pues ya volveremos. Pero vamos. José María Cabrera del que habla Álvaro era director del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte y se está riendo recordando todavía ese momento. ¿Por qué? Sí. Bueno, son momentos muy emocionantes y muy interesantes. Mi vivencia de esta aventura empiezan con Javier. Y Javier un día me plantea, José María, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto para traer el cuadro? Yo hice un informe entonces, me parece que fue en el verano del 80. Y luego otro día me llama a final de noviembre: vámonos a Nueva York, que tenemos que estudiar las cosas porque la cosa está muy caliente. Y nos fuimos allí, hicimos un estudio muy profundo del cuadro, nos reunimos con los restauradores del MoMA. Todo eso está publicado en el boletín del Museo del Prado, en un artículo que se hizo entonces. Pero ya toda la preocupación estaba en estudiar el cuadro, estudiarlo y estudiar cómo iba a ser todo el proyecto de traerlo. Luego no cuajó aquello, se quedó, Álvaro alguna vez nos lo ha contado muy bien, de todas hasta que el verano siguiente ya otra vez se reinició el proyecto de traerlo, ¿no? A finales de agosto, principios de septiembre. ¿Cómo estaba el cuadro? El cuadro es un cuadro de gran formato. Lo tenemos aquí detrás. Nos lo puede contar mientras lo está mirando, lo puede señalar incluso. Es un cuadro de enorme y por lo tanto, pero teníamos mucha experiencia en cuadros grandes. Por ejemplo, el entierro del Conde Orgaz de Toledo, lo veíamos, los grandes formatos de aquí de Fuente del Saz, de los cuadros barrocos de Fuente del Saz. No era ese, el problema no era técnico, en eso teníamos muchísima experiencia, ¿no? El problema es que todas las grandes obras de arte tienen un trasfondo enormemente importante. Y cuando te metes en él, no se trata solo de las cuestiones técnicas, de desclavarlo, clavarlo, de sentar el color, de planchar, no va de eso, ¿no? El reconocimiento del cuadro, el reconocimiento de este cuadro es como el reconocimiento del descendimiento de Van der Weyden o el reconocimiento de la Catedral de Burgos. Es un problema de enfrentarse con un cuadro y de saber cómo está hecho. Jamás podrás comprender una cosa si no sabes cómo está hecha. Y esa es la cuestión que se inicia cuando Javier plantea el problema. Un estudio incansable, tener el cuadro para ti solo durante semanas, en el que lo estás estudiando día a día, minuto a minuto, viéndolo. Y verlo cuando un restaurador ve lo que tiene delante, no lo ve con estas luces, lo ve con otras. Ahora seguiré con ustedes, pero Beba, ¿por qué era tan importante que el cuadro llegara a España? ¿Qué suponía? Bueno, era el momento de la transición política, entonces hay que pensar que, muchos de los que en aquellos momentos y durante el franquismo habían luchado contra el régimen, entre otras cosas, tenían una reproducción del cuadro siempre en su casa, un póster. Políticos incluso viajaban a Estados Unidos y visitaban el MoMA y se fotografiaban delante. O sea, ya tenía esa importancia y ya se estaba convirtiendo en un icono contra la guerra. Entonces también tenía la importancia de recuperarlo, también era recuperar parte de nuestro patrimonio. Era un cuadro que era propiedad, había sido encargado por la República y en fin, era propiedad española y era un poco el conseguirlo y el conseguir
cumplir las condiciones que había puesto Picasso, que eran que hubiera una democracia en España, pues era también un espaldarazo y para el proceso de la transición política. Eso es lo que había pedido Picasso, que hubiera democracia en España. En el libro detallas de manera precisa cómo el régimen franquista tenía movilizados a todos sus diplomáticos que informaban y protestaban oficialmente allí por donde pasaba el cuadro de Picasso. Además anotaban todas las declaraciones y todas las actividades de Picasso en contra del régimen. Vamos a reproducir uno de los informes que se guardan en los archivos. 23 de junio de 1960. Excelentísimo señor ministro de la Gobernación. Antecedentes de Pablo Picasso. Pintor. Conceptuado como comunista y protector destacado de los exiliados políticos. Autor del cuadro Destrucción de Guernica, que ha sido extraordinariamente reproducido con fines propagandísticos. En su calidad de amigo de los exiliados, con frecuencia cede cuadros de su producción para rifas benéficas de aquellos. En diciembre de 1944, en unión de otros significados elementos rojos, dirigió una carta al general de Gaulle para que se apoyase a los españoles en contra de Franco y Falange. En un congreso celebrado en Varsovia, en 1950, pero a su vez las voces de la cultura franquista menos cegadas intentaban hacer comprender que era uno de los más grandes pintores y que había que intentar un acercamiento. Y se hacía de manera indirecta, ¿no? A través de amigos como el torero Luis Miguel Dominguín, como Lucía Bosé. Sí, a menudo no eran acercamientos propios de grandes cargos del régimen, sino que se hacía a través de segundas personas. Por un lado, a través de gente... pues por ejemplo José Luis Fernández del Amo, el crítico de arte José María Moreno Galván, era gente que no eran ni mucho menos franquistas, estaban en distintos cargos. Por ejemplo, José Luis Fernández del Amo dirigía el Museo de Arte Contemporáneo y tenían una sensibilidad y reconocían la valía y la importancia de Picasso, que se había convertido en uno de los artistas más destacados del momento, y veían que era necesario atraer su obra que era entonces desconocida en España, y que era necesario pues intentar hacer alguna exposición, intentar que el pintor donase algunas obras, o bueno, intentar un cierto acercamiento. Bueno, ¿qué pasaba? Era un personaje polémico, la Dirección General de Seguridad había abierto una ficha policial sobre él, nada más conocer que se había afiliado al Partido Comunista, y bueno, cualquier movimiento era enseguida informado por cada uno de los embajadores destacados en el extranjero. Iban narrando eso que decía, ¿no? Ahí por donde pasaba. En esto es muy curioso, llama la atención la cartela que el MoMA colocó junto al Guernica y le acompañó hasta que se descolgó para traerlo a España. Parecía evitarse cualquier significación política, ¿no? Porque decía, ha habido muchas y a menudo contradictorias interpretaciones del Guernica. El propio Picasso ha negado cualquier significación política, indicando simplemente que el mural expresa su aborrecimiento de la guerra y de la brutalidad, ¿no? Bueno, ese era el texto de la cartela, a tranquilidad de los embajadores y diplomáticos que estaban en el extranjero, que decían, afortunadamente no se menciona, no se hace ninguna alusión al régimen. Bueno, también el propio el director del museo, del MoMA, Alfred Barr, también pues buscó las distintas interpretaciones del cuadro y también intentó mucho más dejar un poquito más de lado la significación política y sí que relacionarlo con el resto de la producción artística de Picasso. Quizás de ahí viene ese texto. Picasso no quería hacer testamento, pensaba que el día siguiente estaría muerto, por eso no quería, pero buscó asesoramiento legal, ¿no? Para deshacer cualquier equívoco y dejar claro qué es lo que quería hacer con el Guernica. Claro, hay que pensar que además el primer intento de recuperación de la obra tuvo lugar en 1968, todavía estaba Franco vivo y en el poder, y él mismo dio su visto bueno para hacer un acercamiento e intentar una recuperación de la obra, una recuperación que consistió en informarse sobre la propiedad. Ellos pensaban que sí, que en efecto había sido encargado por la República, pero no había pruebas, una constancia de que se hubiera pagado dicho encargo. Entonces el régimen, bueno, era el momento que se estaba construyendo el Museo Español de Arte Contemporáneo, el que está en la Ciudad Universitaria, el que ahora es el Museo del Traje, y se pensó que bueno, que sería una oportunidad muy buena de traer el cuadro y que fuera la gran estrella del nuevo museo. ¿Qué pasó? Que en cuanto Picasso se enteró de esta iniciativa, pues claro, enseguida llamó a Roland Dumas, a su abogado, y claro, dijo, yo desde luego dejó muy claro que mientras viviera Franco ni
ni él iba a regresar a España, ni el cuadro iba a ser devuelto. Y lo bueno de esta iniciativa fue que se consiguió que Picasso dejara por escrito las condiciones de depósito de la obra en el MoMA, dejando muy claro, primero él escribió que tenía que volver la República, pero luego se lo cambió por una fórmula que era el restablecimiento de las libertades públicas. ¿Por qué se tenía que hacer tan en secreto el traslado del Guernica? ¿Por qué tuvo que tener tanto secretismo? Porque era un cuadro que estaba amenazado. No solamente hubo una polémica en cuanto a dónde debía de estar el cuadro, dónde debía colocarse. Había lógicamente una intención, pues Málaga como su ciudad natal, que lo reclamaba, Barcelona, que ya tenía el Museo Picasso de Barcelona, la propia ciudad de Guernica, evidentemente. No solamente había esa polémica, sino que era un cuadro que estaba amenazado. Hay que pensar que a comienzos de los 70 hubo una serie de exposiciones, una de ellas en la Galería Teo en Madrid, una exposición de grabados que fue atacada por un grupo de extrema derecha, los guerrilleros de Cristo Rey, que entraron en la galería y destrozaron todos los grabados. Entonces era una obra que estaba tremendamente amenazada por ambos sectores. Era un momento muy importante y por eso cuando llegó a España tuvo que ser protegida con un cristal antibalas. Tanto secretismo, Álvaro, José María, que ustedes me parece que están en Nueva York. Usted me decía antes, decía Álvaro, todo es surrealista. Ustedes están en Nueva York recogiendo el Picasso y se encuentran con Berlanga y Señora. Sí. Y no les podían decir que estaban allí. Con María Jesús y tal, ¿no? Estaba así, habíamos salido después, habíamos estado trabajando todo el día y José María, como iba con su mujer, pues quiso ver, quería ver en los grandes almacenes y fuimos a Bloomingdale's, que está allí, y estábamos en las escaleras mecánicas y de pronto, Álvaro, y me miro y eran María Jesús y Luis García Berlanga y tal. ¿Qué haces aquí y tal? Y entonces él luego me confesó que me había visto un poco cortado y como estaba sin Mercedes, pues pensó, dice, este es que ha venido con un lío y y entonces Berlanga era encantador y no preguntó nada, pero nos invitó a cenar en un restaurante bastante bien de la Lexington, que era de muy cercano a Andy Warhol y tal, y nadie, él no nos preguntaba nada, pero llegó el maître, que era un argentino muy estirado, y entonces Luis dijo, a estos señores trátenlos bien porque se vienen a llevar el Guernica, y nosotros nos quedamos muertos. Y entonces el maître, muy estirado, dijo, bueno, eso no lo verán ni mis nietos, ni no sé qué. Luego Berlanga me quería matar, pero bueno, tal, porque él venía del Festival de Montreal, y entonces decía, pero bueno, Álvaro, si me hubieras dicho algo, pues yo hubiera alquilado una cámara de 16 milímetros y lo habíamos firmado y tal. Bueno, sí, pero es que las instrucciones que teníamos eran secreto absoluto, no sé qué y tal. Luego, lo malo es que cuando se lo dije, se lo conté a Íñigo Cabero, que era el ministro, y dice, pues hubiera estado bien. Dice, bueno, pues sí, pero cualquiera hace... Porque claro, el secreto era fundamental. Déjenme que recuerde a los oyentes, porque yo he dicho que había un pequeñito grupo de oyentes que están pudiendo escuchar este programa mientras contemplan el Guernica de Picasso detrás nuestro, que los oyentes de Hora 25 pueden seguirlo también a través de Facebook Live, es decir, se podrán hacer una idea del lugar desde donde estamos emitiendo ahora mismo Hora 25. José María, ¿qué era lo que más preocupaba del traslado? ¿Qué era lo más complicado? Bueno, la importancia de la obra es evidente, ¿no? Y que pudiera haber algún problema, pues la petición del gobierno era que no hubiera un problema. Era sobre todo que no hubiera un problema, ¿no? Y es lo que condiciona... Son los señales horarias, pero puedes seguir hablando. Es lo que condiciona que nos lo tomáramos muy en serio. Muy en serio, muy... Yo creo que la intensidad del trabajo que tuvimos que hacer allí en Nueva York, ¿te acuerdas? Primero con los restauradores, luego nosotros, otra vez haciendo las cosas, luego aquí preparando todas las cosas con los restauradores también del instituto que luego iban a intervenir, todos los estudios que luego yo creo
que no me he podido nunca quitar de encima este dichoso cuadro, como no me he podido quitar la Catedral de Burgos de encima o Altamira. Es que hay cosas que no te las puedes quitar de encima, ¿no? Y como antes decía, el reconocimiento del cuadro para nosotros tiene una metodología, y esa metodología es estudiarlo a fondo, también con rayos X, también con infrarrojos, también con todas las técnicas de distintas luminosidades que tenemos, de ultravioleta, como ahora ha hecho aquí el Reina Sofía, que han hecho una toma de datos absolutamente impresionante. Pero tenía que decir una cosa. Lo que más me impresionó a mí del Guernica desde el primer momento que lo vimos en Nueva York, en la segunda etapa, es algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo dice. La luz también pinta. Es decir, cuando iluminamos con una luz o con otra, vemos las cosas de distinta manera. Bueno, cuando nosotros vemos el Guernica con la luz de los restauradores, que son los focos de incandescencia con los que toda la vida hemos trabajado, el Guernica no es gris, el Guernica es pardo. Discúlpenme ustedes que tenga que decir esto, porque yo creo que el director de Reina Sofía lo sabe, que pienso así. Yo creo que es un debate que está aquí pendiente siempre entre nosotros, de esos colores anticuines. Porque Manuel lo ve gris. Yo lo veo gris, obviamente, de hecho, tiene un tono verduz, un poco verde de la cera. Tiene barniz, que ha hecho que Picasso pintó sin barniz, el barniz se le colocó después. Los barnices, como sabes, se oxidan y esto le da unos matices que seguramente no eran los que tenían en su momento. Los originales. ¿Cuánto duró el proceso de desclavar, bajar, enrollar, meter, camión? Eso fue bastante, como ha dicho antes José María, bastante fácil, es decir, que había gente muy especializada por el museo, incluso a la empresa a la que se le había adjudicado el transporte, que era SID Transportes Internacionales, que era una casa con la que se trabajaba mucho, porque tenía una gran solvencia internacional. Pues bueno, pues habían preparado una caja estupenda, un rollo estupendo. El personal en el MoMA, tanto los que eran empleados de allí como los que eran de la empresa correspondiente, de las empresas correspondientes, pues bueno, lo hicieron con una enorme solvencia. O sea, realmente el museo estaba solo, se bajó, se enrolló perfectamente, y además hubo una cosa realmente muy satisfactoria, que era el personal estaba un poco sorprendido, porque quitando 4, o sea, el director de pintura, el director general, la registrar y tal, pues no sabían. Simplemente cuando iban a cerrar el museo les dijeron: oye, ¿os podéis quedar un poco esta tarde? No sé qué y tal. Pero no sabían a qué. No sabían, porque es que el problema era que habían recibido algunas amenazas de diversa índole, y entonces estaba así. Entonces, bueno, pues allí está. Pero una vez que ya nos metimos en faena, pues la verdad es que los operarios son siempre los operarios en todos los sitios. Y entonces ya contrastaba un poco, digamos, la tristeza de Rubin, por ejemplo, que lo veía marchar, aunque sabía que era lo que había que hacer, y de los conservadores tal, con la de los propios carpinteros y gente así que estaba. Además, nos dieron unos sándwiches y tal que había, y aquello era, vamos, es decir, como el ambiente que hay en cada montaje de exposición, cada preparación de la obra y tal. Bueno, pues estaban perfectamente tal, y se hizo todo realmente, vamos, sin el menor problema, con una grandísima solvencia, vamos. Les decía al principio del programa a los oyentes que nos acompañan aquí en Reina Sofía, enfrente del Guernica, si querían explicarnos lo que supone para ellos el cuadro, ya no solo estar viéndolo hoy durante tanto rato y además con un programa de radio en medio, sino las veces que han venido, lo que les inspira, si lo ven gris o lo ven parduzco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo estoy emocionada desde que he entrado, y mira que lo he visto veces, no sé cuántas, porque bueno, pues vengo a este museo muy habitualmente, pero siempre una se asoma un poquito y lo vuelve a ver.
Para mí el Guernica, o sea, es que yo me sumaría a ese grito colectivo, o sea, me entran ganas de gritar cada vez que lo veo, gritar y gritar y decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llorar y siento que la vida se ha roto, eso es lo que me transmite este cuadro. Muchas gracias. Luis García Montero, buenas noches. Buenas noches, Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado oyendo y emocionado oyendo el programa. Te hubiera gustado estar aquí, ¿verdad? Sí, me hubiera encantado. Lo que pasa es que estoy en época de clases, claro, y estoy aquí. Pero estás en Radio Granada y... En Radio Granada. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, igual que le preguntaba a los oyentes, ¿no?, lo que supone el Guernica, porque yo creo que tu primer artículo en el 81 fue, creo que tengo la fecha por aquí. En el 81, sí, lo he estado mirando. El 16 de septiembre del 81. Tu primer artículo en El País era sobre el Guernica. Sí, se llamaba Bienvenido Mr. Guernica y hablaba de la emoción y al mismo tiempo tenía una mirada crítica por la situación del mundo en el que estábamos viviendo entonces. Mira, la emoción era, yo estaba haciendo entonces mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti y conocía mucho la literatura de Alberti, de María Teresa León, y había leído 1000 veces un episodio muy emocionante, cuando el gobierno de la República tuvo que salvar sobre los bombardeos de Madrid el tesoro del Museo del Prado, y cómo algunas obras maestras tuvieron que salir de Madrid, el Tiziano de Carlos V, en camiones, por carreteras bombardeadas, el nervio que tenían los que guardaban las obras maestras, imagínate viendo pasar el Museo del Prado por la carretera, primero hacia Valencia y después salir a Francia, porque es que estaban cayendo bombas incendiarias sobre el Museo del Prado. Entonces, esa escena de obras que intentaban salvarse y huir como El País, pues de alguna manera se cerraba cuando de otra forma pues una obra como el como el Guernica dejaba el MoMA para venir a la democracia española, ¿no? Era como el camino de vuelta del arte y como algo que celebraba la democracia que se estaba construyendo. Entonces esa fue la emoción, pero yo era un muchacho impertinente también y en 1981 pues tenía que recordar que qué lástima que ese cuadro contra la guerra, contra el drama de la violencia humana, pues tuviese que vivir todavía en el mundo de Reagan, entonces, que estaba muy orgulloso de su bomba de neutrones y del poder destructivo de su bomba de neutrones, y qué lástima también que en España empezase a hablarse y a prepararse el ingreso en una organización militar como la OTAN, ¿no? Era la alegría y la tristeza de un Picasso que seguía vivo en su denuncia, y eso escribí de la manera impertinente que puede hacerlo un muchacho de 20 y pocos años. ¿Crees que el Guernica tiene vigencia? Es decir, que el Guernica se puede ver con los ojos de hoy. Pero por supuesto, es una obra grande y como las obras maestras te emociona cada vez que la ves. Nosotros vamos cambiando y nuestra mirada hace que el cuadro vaya cambiando también, pero desde luego la llamada a la paz, a la solidaridad, ese rayo de luz que de pronto aparece en medio de los tonos grises o de los tonos pardos, yo ahí no me atrevo a meterme ahora, pero la vigencia del arte a la hora de buscar la emoción y la mirada hacia la realidad, pues la tiene el Guernica, y es una suerte que esté en España como parte de nuestro patrimonio histórico. ¿Te vienes de vez en cuando a verlo? Sí, de vez en cuando, de esos cuadros que uno, lo mismo que cuando uno va al Prado, pues de esas visitas que de pronto uno tiene un momento y un hueco y aprovecha para ver 5 o 6 cosas, y una de esas desde luego es el Guernica de Picasso. Luis García Montero, muchísimas gracias por haberte acercado a Radio Granada, gracias a los compañeros también que hayan hecho posible que tú estuvieras desde Granada conectado en directo con nosotros en el Reina Sofía. Bien. Qué bien, una suerte estar con vosotros en esa ocasión. Un beso grande, Ángeles. Un beso bien grande también para ti. Vaya debates abierto aquí sobre si es de pardo o gris, no sé. Vaya un aliado, José María. Ahora la gente, bueno, a lo mejor habrá colas aquí en el Reina Sofía de gente que quiera ver si es gris o parduzco. Bueno, me parece interesante el debate en cualquier caso, me parece interesante. En Hora 25, especial Guernica 80 años. Ángeles Barceló,
Cadena SER. 9:45 minutos de la noche, 8:45 en Canarias, justo a los pies o enfrente de este majestuoso cuadro del Guernica, que está lleno de gritos, nos lo decía antes una oyente, que no hemos dejado de escuchar desde que hemos entrado en esta sala. Entras y se oyen gritos, el silencio que sale a borbotones del caballo, de la mujer con el hijo en brazos, del guerrero muerto, de la mujer con los brazos al cielo, al final es ensordecedor. Aquí está el toro sin dejar de mirarnos, la mujer de la lámpara, la paloma, esa bombilla que alumbra un lugar gris y en llamas. Con cada nueva guerra brota del Guernica otro Guernica. ¿Cómo sonaría el cuadro del Guernica pintado con las voces de hombres, madres y niños sirios? Es un trabajo de Severino Donate.
Esto es la radio y así suena el Guernica pintado con las voces de hombres, madres y niños sirios. Mañana se cumplen 80 años del bombardeo de Guernica. La cadena SER va a realizar una programación especial que contará con la emisión de un radioteatro titulado Guernica ahora. Un bombardeo no se improvisa, y aquel estaba diseñado al detalle. Durante más de 3 horas, con un ritmo implacable, desalmado, aquellos aviones iban a lanzar primero bombas explosivas que abrirían enormes boquetes en las calles y en los tejados. Y enseguida bombas incendiarias que se meterían por esos agujeros y que acabarían en muy poco tiempo con la mayoría de las casas de Guernica que tenían estructuras Carlos de madera. Porcino, buenas noches. Pero no les bastaban las Buenas bombas. noches, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, aquí desde el Reina Sofía, junto al Guernica. La emisión de la obra radiofónica, de la que escuchábamos ahora un fragmento, se va a realizar dentro de La Ventana, ¿no?, que mañana hacéis desde Bilbao. Mañana a partir de las 4 de la tarde en el Azcuna Centro, a las 4:05 después del boletín, vamos a dedicar toda la primera hora de programa a estrenar, a escuchar Guernica es ahora. Guernica es ahora es un radioteatro, como decías, es una reflexión, es un texto con tesis, digamos, sobre la memoria, sobre la historia y también sobre el papel del arte y de la cultura, no como elemento de distracción o entretenimiento, sino como vehículo y territorio para profundizar y decodificar la realidad. Es una historia donde un hombre y una mujer están conversando, se encuentran y conviene la necesidad de utilizar la radio para hacer algo relacionado con el bombardeo de Guernica, porque creen, y tienen razón, que es un medio muy adecuado. En mitad de la conversación, cuando están pergeñando la obra, se cuela un chaval joven al que le preguntan: ¿y tú de esto de Guernica qué sabes? Y él confiesa: pues no gran cosa. Y así arranca la historia, y va evolucionando, el chaval se va metiendo, va preguntando, va descubriendo, y al final se establece no desde lo nada relevante, un paralelismo muy interesante con lo que hace 80 años ocurrió en Guernica y lo que está sucediendo en algunas guerras de ahora, como por ejemplo la de Siria, ¿no? Y aparece el Museo Reina Sofía como posible teatro de una acción de protesta y reivindicación. Es un trabajo muy completo al que hay que estar atentos, muy interesante, aprovechando los recursos radiofónicos del radioteatro, y que creo que es muy oportuno en una fecha tan señalada, de verdad. Nosotros somos unos privilegiados, Carlas, porque estamos hoy enfrente del cuadro del Guernica en el Reina Sofía, pero tú eres un privilegiado porque ya lo has podido escuchar entero, este trabajo, ¿no? Claro, y yo estaba escuchando cómo sonaba el Guernica ahora, y estaba, claro, con los ojos cerrados, imaginando el Guernica que yo conozco. Claro. Y ese Guernica que de vez en cuando Miquel del Pozo, pues hace 8 días nos describía con tanto detalle y comparaba con los grabados de Goya. Y claro, estaba pensando en eso, en que el arte y la cultura son algo mucho más importante que el entretenimiento, que por desgracia es lo que en los tiempos que corren nos tratan de inocular. Carlas, muchas gracias y muchísima suerte en tu programa de mañana. Que tengáis una noche tranquila y feliz. Un beso, hasta luego. Un beso, Ángel. Adiós, adiós. Escuchamos otro fragmento. Un joven. ¿Y? ¿Qué más? Un chico cualquiera de este país. Dinos algo más sobre ti. Lo que hace que seas precisamente tú y no otro. Bueno, yo quiero ser actor. Y esto es una obra de teatro, ¿no? De teatro radiofónico. No se pierdan La Ventana pues mañana, porque la historia del Guernica que nos van a contar en La Ventana. ¿Qué puedes aportar a la obra? Será, no tanto, pues no, porque nosotros somos más privilegiados que él, pero será como estar hoy, aquí sentados ante el Guernica. Manuel Urgevile, yo decía, una exposición en torno al cuadro para conmemorar este aniversario. ¿Qué nos enseña esta exposición? Nos enseña una serie de elementos factuales, como son el pabellón de la República, documental sobre el bombardeo del Guernica, material documental de los periódicos franceses cuando se hacen eco del Guernica, fotografías que tenía el propio Picasso de heridos de la guerra civil, los viajes posteriores del Guernica, pero nos añade otra historia personal, una historia a la vez artística y a la vez política, del camino del propio Picasso a partir de los años 20 hacia la consecución, en la búsqueda de una gran obra que refleje un periodo, un siglo que es el suyo, pero un siglo que ya no reconoce, y eso acabará siendo el Guernica. Álvaro, José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que se sigan emocionando y que nos sigan emocionando
cada vez que nos cuentan lo que supuso ese viaje, ese surrealismo de viaje, como dice Álvaro, que permitió que tengamos hoy al Guernica aquí. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Beba, muchísima suerte con este libro, El Guernica, recobrado, Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España. Te encantaría que tu padre lo leyera, ¿verdad? Me encantaría, pero hay que destacar que bueno, fue un trabajo colectivo. O sea, no solamente mi padre, estaba también Íñigo Cabero, que era el ministro de Cultura, Joaquín Tena, Rafael Fernández Quintanilla. En fin, fue un trabajo colectivo de mucha gente en muy distintos momentos, y creo que era oportuno reconocerlo y bueno, y ponerle esa historia basada toda en documentación, exponerla de una manera clara y objetiva. Pues muchas gracias. Muchísima suerte, ha sido un lujo. Gracias. Manuel, muchísimas gracias por habernos acogido. Bueno, nos vamos a quedar hasta las 11:30. Si queréis cerrar, ya echamos nosotros la llave cuando nos vayamos. Muchísimas gracias. Gracias. La primera vez que vi el Guernica tenía 4 años, me llevaron mis padres y me habían dicho que era un cuadro muy grande. Y yo cuando lo vi pensé, uy, pues no es para tanto. Pero al rato me quedé mirándolo y mis padres se asustaron porque pensaban que me había perdido, pero no, me había quedado totalmente impresionado mirando el impresionante cuadro de Picasso. Yo tenía en mi salón el Guernica antes de que lo trajeran a España y lo contemplé por muchos años. Era un cuadro que había visto muchas veces en los libros que había estudiado y nunca pensé que me iba a impresionar de esa manera. Casi siempre que voy a Madrid me paso por el Reina Sofía. Igual he visto el Guernica, igual he visto 20, 25, 28 veces, no sé, lo he visto muchas veces y voy a seguir yéndolo. O sea, creo que es obligadísimo pasarse por allí y recordar por qué se hizo ese cuadro y sobre todo no olvidarlo.